¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Continuando con el seminario de termodinámica, lo que vamos a hacer en esta segunda parte va a ser realizar algunos ejercicios que nos permitan consolidar lo aprendido en la teoría. ¿Correcto? Entonces empezamos. A ver, en este primer ejercicio nos dice, a un sistema termodinámico se le suministra 200 joules de calor. ¿Correcto? ¿En cuánto varía, me preguntan, su energía interna si al mismo tiempo el sistema realiza una cantidad de trabajo de 400 joules? ¿Correcto? Entonces, colocamos algunos datos por aquí y decimos, nos piden la variación de la energía interna, eso hay que tenerlo presente siempre lo que nos están pidiendo, pero las condiciones para ir a esa variación de la energía interna son que se le está entregando cierto calor al sistema termodinámico y ese sistema está realizando trabajo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es un poquito graficar eso, lo que sucede. Veo al cilindro, ese cilindro tiene un gas encerrado, el gas al inicio tiene cierta cantidad de energía interna, se le suministra calor y ese calor suministrado hace que el gas se expanda, realizando trabajo. Eso también genera que el gas cambie su energía interna. Puedo yo apreciar que el gas está expandiéndose. Por eso digo que el gas realiza trabajo. También puedo presenciar que el gas, al recibir energía, debe estar cambiando su energía interna. Por ende, hay un cambio o una variación en la energía interna dentro del gas. Como veo calor, trabajo y variación de energía interna, yo voy a pensar en la primera ley de la termodinámica, la cual dice, el calor suministrado es igual al trabajo del gas más la variación de la energía interna dentro del gas. Pero antes de reemplazar los valores, recordemos algo que se vio en la teoría. Por ejemplo, aquí, yo tengo un cilindro pistón y dentro de él voy a pensar que hay un gas encerrado, una sustancia de trabajo. ¿Correcto? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que a ese gas se le puede dar cierta cantidad de energía. La energía que se le da a ese gas es calor. Y ese calor que le das al gas vas a tomarlo con un calor de signo positivo. Puede suceder que ese gas pierda calor. Puede ser que el gas ceda calor a los alrededores. Ese calor que pierde va a ser tomado como un calor con signo negativo. Podría suceder que el gas se expanda. Al expandirse, el gas hace trabajo. Ese trabajo de expansión lo tomas con signo positivo. Puede suceder que los alrededores estén haciendo trabajo sobre el gas, comprimiéndolo. Ese trabajo lo tomas con signo negativo. ¿Correcto? Entonces, ¿y eso por qué es importante, profesor? Porque voy a reemplazar acá los datos del problema y tengo que tomar en cuenta qué ha sucedido. Según el problema, yo veo aquí que al sistema se le suministra, ¿cuánto? 200 joules de calor, es decir, le están dando energía. Por lo tanto, este 200 que aparece acá sería positivo. Coloco 200 positivo. Profesor, ¿por qué el trabajo del gas es 400? Porque aquí me dice que el sistema, o sea, el gas, realiza una cantidad de trabajo que es de 400 joules. Por lo tanto, ese trabajo del gas es positivo, 400. Y le sumo la variación de la energía interna. Hago una pequeña resta y obtengo que la variación de la energía interna aquí es menos 200 joules. Con eso marcamos la clave B del problema. ¿Qué recomendación te doy aquí? Recordar los signos para el calor suministrado, el calor cedido, el trabajo del gas o el trabajo de los alrededores sobre el gas. Correcto, es muy importante ello. Pasamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dice, un litro de un gas ideal contenido en un cilindro se expande isobáricamente a una presión de una atmósfera hasta que su volumen se triplique. Si en dicho proceso el gas absorbe 100 calorías, ¿en cuánto varía su energía interna? Una caloría,
me dicen, equivale a 4,18 Joule y una atmósfera equivale a 10 a la quinta Pascal. Este problema se parece al anterior. Nuevamente me están pidiendo la variación de la energía interna. Sé que ese gas se le está entregando cierta cantidad de calor, haciendo que su volumen se triplique. Recomendación, trato de graficar qué sucede en este problema para tener en cuenta qué debo aplicar o qué debo tener en cuenta. Mira, veo, hay un calor suministrado al gas. Cuando el gas recibe ese calor, el gas se expande. ¿Pero de qué manera se expande? Va de un volumen inicial V a un volumen final 3 veces V, porque me dicen se triplica su volumen. El gas al inicio tiene cierta cantidad de energía interna y luego tiene una cantidad de energía interna final. Por lo tanto, viendo todos los datos del problema, puedo yo decir que el gas ha hecho trabajo porque se expande. Ha habido un cambio en la energía interna. Esos cambios se relacionan con la primera ley de la termodinámica, la cual me dice, el calor suministrado al gas es igual al trabajo del gas más la variación de energía interna en el gas, ¿correcto? Pero hay que tomar en cuenta algo. Antes de reemplazar aquí, quiero que observes acá. Me han dicho que el gas se expande isobáricamente, ¿correcto? Muy bien. Ya, profesor. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que pasa que cuando tú ves una gráfica, no es así, presión, no es así, versus volumen, un proceso de expansión isobárica me dice que ese gas se mantiene siempre a la misma presión. ¿Correcto? ¿De cuánto es esto? De una atmósfera. Ahora, el gas parte con un volumen inicial. ¿Cuánto es el volumen inicial? 1 litro. 1 litro, ¿correcto? Bien, porque acá el problema me dice el volumen inicial es 1 litro. ¿Estamos de acuerdo? Y se expande hasta que el gas alcanza el triple de su volumen, o sea, hasta que llega acá más o menos. ¿Cuánto es el volumen ahora? 3 litros. Ahí puedo presenciar yo justamente ese proceso, un proceso isobárico. De la gráfica yo recuerdo que el área bajo la línea me permitía saber el trabajo. Ese trabajo lo calculo como presión por la variación en el volumen, ¿sí? Entonces ya sé que debo calcular trabajo, presión por la variación en el volumen, ¿correcto? Muy bien. Entonces reemplazo. Calor suministrado es igual a la presión del gas por la variación en el volumen más la variación en energía interna. Pero antes de reemplazar, debo darme cuenta de algo. Las unidades de la variación de la energía interna están en Joule. Pero el calor que le suministraste está en 100 calorías, está caloría, no puedes sumarlo solamente o colocarlo nada más, tienes que convertirlo. Por eso me están dando justamente acá las conversiones. Y digo lo siguiente, por aquí, del dato, calor suministrado es igual a 100 calorías que equivalen a 418 joules. Profesor, y te preguntarás, ¿y cómo sabe que 100 calorías equivale a 418 joules? ¿No? Pues veo por dato que una caloría equivale a 4,18 joules. Lo que yo voy a hacer acá, como una nota adicional, es decir, a ver, mira, el calor suministrado, correcto, calor sum, es igual, según dato del problema, 100 calorías. ¿Correcto? Ok. Y lo voy a convertir a joule como usando el factor de conversión. Y recuerdo que una caloría es equivalente a 4,18 joules. Hago una pequeña operación aquí, calorías se va arriba y abajo, multiplico 100 por 4,18 y eso me queda 418 joules. Por eso he colocado este valor aquí. Ahora, pero un momentito, el volumen está en litros. ¿Lo dejo en litros, profe? No, el volumen lo tienes que pasar a metro cúbico. ¿Y cómo lo paso a metro cúbico? Bueno, lo que yo debo recordarte aquí es lo siguiente. Mira por aquí, que 1 litro, no es así, 1 litro de un líquido equivale ¿a cuánto? Equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿correcto? Entonces, eso justamente lo voy a usar acá. Y digo, la variación en el volumen, ¿cuánto es? Pasó de tener 1 litro a 3 litros. Cambió en cuánto? 2 litros. Y coloco, en vez de litro, coloco el equivalente, 10 a la menos 3 metros cúbicos.
Por eso digo que la variación en el volumen será 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya hice los cambios respectivos, ahora puedo reemplazar aquí arriba. Calor suministrado, ¿cuánto es? 418. Igual, presión del gas. Mira por aquí, la presión del gas me dice el problema que es una atmósfera. ¿Y eso equivale a cuánto? Equivale a 10 a la quinta pascal. Lo colocamos por aquí, 10 a la quinta pascal. Por la variación 2 por 10 a la menos 3 más el delta de U. Resolvemos esta pequeña operación. Mira por aquí, 418 pasa igual. 10 a la 5 por 10 a la menos 3, 10 al cuadrado. Por 2, 200. Resuelves esta ecuación de aquí y la variación de la energía interna dentro del gas te sale 218 Joule. Marcamos ¿qué clave? La clave C. ¿Qué suele pasar en estos problemas? El alumno a veces debe de tomar en cuenta que si coloca los datos por colocar, no toma en cuenta las conversiones, puede encontrar otra respuesta e inclusive puede encontrar una clave para ese error. Mi recomendación acá es fíjate bien las unidades en las cuales debes reemplazarlo para que justamente evites esos inconvenientes. ¿Correcto? Pasamos entonces a la pregunta número 3. En la pregunta número 3, ¿qué nos dice? 0,2 moles de un gas ideal está encerrado en un recipiente y experimente el proceso AB que veo aquí en la gráfica. Cuando se le suministra 2 kilojoule, ¿ok? Calcule la variación de la energía interna y me dan como dato que R, la constante universal de los gases ideales, es 8,31 Joule por mol Kelvin. Okay. Recalco, siempre hay que tener en cuenta que me están pidiendo nuevamente la variación de la energía interna y voy a analizar la gráfica. ¿Qué hay en la gráfica? Pueden ver en la gráfica que me está mostrando el proceso de A hacia B. ¿Qué cosa es A, profesor? A es un estado termodinámico que según el dato de la gráfica tiene 554 pascales de presión a una temperatura de 27 grados Celsius. El estado termodinámico B está a una presión de 1662 pascal a una temperatura de 1527 grados Celsius. Profesor, disculpe, ¿qué es esa línea punteada que hay aquí? Esa línea punteada aquí y acá. Esa línea punteada curva se le llama isotermas. Son líneas en donde cualquier punto sobre ellas está a la misma temperatura. ¿Correcto? Entonces, una vez que pude ver la gráfica, me doy cuenta de un detalle. No sé el volumen de A, no sé el volumen de B. No me lo han dado como dato. Lo tendré que calcular, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, como me piden la variación de energía interna, nuevamente pienso en la primera ley de la termodinámica. Profe, ¿por qué debe pensar en la primera ley de la termodinámica? Te estarás preguntando. Porque el problema me dice esto, mira, que al gas le están suministrando 2 kilojoules, eso es calor. Por lo tanto, aquí hay calor. ¿Correcto? Muy bien. Pero puedes ver además, por favor, que ese gas está cambiando, fíjate bien, por favor, está cambiando de una temperatura inicial a una temperatura final. Cuando el gas cambia de temperatura, inmediatamente digo, ahí hay una variación de la energía interna. Ujú. ¿Qué más? De la gráfica tú puedes observar que el gas se está expandiendo. ¿Por qué, profe? Porque en A tiene un volumen inicial y cuando llega a B tiene un volumen final. Como el gas se expande, el gas está haciendo trabajo. Entonces acá diré, discúlpame, acá diré que hay un trabajo. Y esas tres variables las voy a relacionar con la primera ley de la termodinámica. ¿Qué me dicen? El calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Por eso sé que debo aplicar la primera ley de la termodinámica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, continuamos. Escribo la primera ley de la termodinámica, que en su momento había escrito en borrador, y quiero calcular el trabajo. Profe, ¿y el calor? El calor ya lo sabes.
Mira por aquí, el calor según dato es 2 kilojoule, que equivale a 2000 joule. Eso es igual al trabajo del gas más la variación de la energía interna. Bien. Para calcular el trabajo, ¿qué hago? Primero, estas temperaturas hay que pasarlas a Kelvin. 1527 grados Celsius equivalen a 1800 Kelvin. 27 grados Celsius equivale a 300 Kelvin. ¿Ya? ¿Y para qué hace ese cambio? Porque cuando yo calculo el trabajo del gas, yo recuerdo que el trabajo del gas se representa o se calcula en estas gráficas usando el área bajo la línea del proceso. Como estoy yendo desde A hacia B, esa línea está encerrando un área bajo ella, que es justamente esta área. Y esta área de aquí es una figura conocida. Y esa figura es un trapecio. Para calcular el área de este trapecio, necesito conocer sus dimensiones. La base menor, que es 554, la base mayor, que es 1662, y la altura, que está representada por la variación en el volumen. Por lo tanto, necesito conocer el volumen que hay en A y el volumen que hay en B. Para poder conocer esos volúmenes, yo voy a hacer uso de lo siguiente. Mira por aquí. Primero, voy a representar ese trabajo. Calcular el área del trapecio sería base menor 554 más base mayor 1662 entre 2 por la altura, que es la variación en el volumen. ¿Correcto? Es justamente la forma en calcular el área de un trapecio, en este caso trapecio rectángulo. Ya, entonces esa fórmula que he escrito hace un momento me permite darme cuenta que si yo necesito hallar el trabajo del gas, necesito calcular los volúmenes en B y en A y restarlos, porque eso justamente me da a conocer la variación en el volumen. Pero yo no tengo el volumen en A, no tengo el volumen en B. ¿Qué hago? Entonces, como están hablándome de un gas ideal y sé el número de moles, aplico la ecuación de gases ideales. ¿Cuál era esa? Presión volumen es igual al número de moles R por la temperatura. Percátate que en el estado termodinámico A no conozco el volumen de A. En el estado termodinámico de B no conozco el volumen de B, pero sí conozco las otras características. Presiones, temperaturas y sé el número de moles. Entonces, voy a aplicar esa ecuación y voy a calcular primero en el estado termodinámico A. ¿Qué digo? Presión de A, volumen de A es igual número de moles, R, temperatura de A. Reemplazas la presión en A, 554, por el volumen en A, igual N, el número de moles que es 0,2, por R, 8,31, por la temperatura en Kelvin, 300 Kelvin. No olvides que esa temperatura debe estar en Kelvin. Al operar, conocemos que el volumen en A es 0,9 metros cúbicos. De manera análoga, voy a hacer lo mismo para el estado termodinámico B. Usando la ecuación de gases ideales, tengo presión en B, volumen en B, es igual N, número de moles, R, temperatura en B. Reemplazas, por favor. Dices, presión en B, 1662, según dato de la gráfica. Volumen en B es igual, número de moles 0,2, no cambia el número de moles, R 8,31 y la temperatura de B es 1800 Kelvin. Realizas esta operación y el volumen en B me sale 1,8 metros cúbicos nuevamente. ¿Correcto? Ahora, voy a reemplazar esos datos calculados en la ecuación número 2. Y recuerdo, el trabajo del gas era 554 más 1662 entre 2 por la variación en el volumen. Volumen en B, mira la ecuación, que es 1,8 menos volumen en A, que es 0,9. Operas esto, por favor, y el trabajo del gas te sale 997,2. ¿Y ahora qué hago con ese dato, profe? Ese dato lo llevas aquí a la ecuación 1. Y dices, 2000, mira bien, es igual a 997,2 más el delta de U. Operas, por favor,
Y la variación de la energía interna te sale 1002,8 Joule. Con ello marcas la clave A en este problema. ¿Correcto? ¿Qué recomendación te puedo dar en este problema? Recuerda, por favor, primero fijarte qué datos te están dando. Me habían dado, repito acá, la información del calor suministrado. De acuerdo al proceso que realiza, yo sabía de que este gas está haciendo trabajo, que es esta zona de amarillo que estoy pintando acá. Entonces, como hay calor, hay trabajo, usando la primera ley, yo puedo calcularlos y despejarlo y hallar la variación de la energía interna. ¿Correcto? Puedo hacer ese cálculo. Por eso es que hice todo ese cálculo de ahí. Te vas a encontrar que te falta seguramente algún parámetro para algún estado termodinámico. En este caso me faltaban los volúmenes. ¿Qué hago? Como me hablan de un gas ideal y sé el número de moles, voy a aplicar la ecuación de gases ideales, como hice por acá, para calcular el volumen que necesitaba para poder hallar el trabajo del gas y de esa manera hallar la variación de la energía interna. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos entonces al problema número 4. En el problema número 4, ¿qué nos están diciendo? Mira por aquí. En la gráfica adjunta se muestra cómo varía la presión versus el volumen de un gas ideal. Me están hablando de un gas ideal, ojo. Si la variación de la energía interna en el proceso de C hasta A es de 1000 Joule, ¿correcto? Calcule el calor suministrado al gas en el proceso ABC. Bien. Entonces, aquí que me están pidiendo el calor suministrado en el gas. Pero recalco, el calor suministrado en el proceso ABC, no lo olvides, ¿sí? A ver, investigo en la gráfica y ¿qué veo en la gráfica? Puedo observar que el proceso BC es un proceso isobárico, porque mira, se mantiene la presión y el gas se expande. El proceso AB es un proceso isocórico, un proceso a volumen constante. El proceso C hasta A es un proceso en donde el gas se comprime. El volumen de B y de A es 0,1, el volumen de C 0,3. Lo que estás observando acá es una trayectoria cerrada. Estoy viendo aquí que el gas parte, por ejemplo, del estado termodinámico A, va hacia el B, parte a C y de C retorna hacia A. ¿Correcto? Tenlo presente porque ahorita vamos a usar esa información. Correcto. Usando la primera ley de la termodinámica, voy a encontrar que el calor desde A B y C es igual al trabajo del gas desde A B y a C, más el cambio en la energía interna del gas que sufre cuando va desde A hasta B y a C. Ok. Pero yo voy a separar este trabajo del gas desde A hasta B y C porque he podido ver en la gráfica que el gas parte de A, va hacia B y luego de B va hacia C. Como ahí hay dos procesos, por eso separo el trabajo del gas. Escribo trabajo del gas desde A hacia B, primer proceso, más el trabajo del gas de B a C. ¿Correcto? Muy bien. Pero yo recuerdo algo. Cuando va desde A hasta B, recuerda que te dije, es un proceso a volumen constante, es un proceso isocórico. En los procesos a volumen constante, el trabajo vale cero. Por ende, este término de acá vale cero. ¿Eso qué me dice? Que el trabajo de A a B vale cero y el trabajo de B a C, profesor, el trabajo de B a C es un trabajo a presión constante. Y los trabajos de este tipo se calculan como calculando el área bajo la línea del proceso, en este caso BC. Tú debes calcular el trabajo bajo esta línea. Todo el área aquí encerrada por este cuadrilátero. ¿Correcto? Muy bien. Una vez hallado ese trabajo, lo vas a sumar aquí a la variación de la energía interna del gas desde B hasta C. Pero nosotros hemos visto en la teoría que en este caso, este trabajo que está aquí, por favor, ¿qué sería igual? Sería igual al negativo de la variación de la energía interna del gas cuando va desde C hasta A. Pero tú dirás, profesor, disculpe,
¿Y usted por qué dice que esta variación del gas de A a B es el negativo del trabajo del gas cuando va de C hasta A? Porque recuerda algo muy importante. Mira por aquí, por favor. Lo voy a recordar contigo. Lo que yo estoy viendo acá es una trayectoria cerrada. ¿Te diste cuenta? Acá hay una trayectoria cerrada. Esta le corresponde a un ciclo, ¿correcto? Cuando yo veo un ciclo, recuerda que la variación de la energía interna en el ciclo, ¿sí? ¿A cuánto equivale? Equivale a cero. ¿Qué es un ciclo? Es cuando el gas parte de un estado termodinámico, realiza múltiples procesos y retorna luego de ellos al mismo estado termodinámico. A eso llamamos ciclo. Pero si la variación de la energía interna en el ciclo vale cero, ¿eso qué significa? Que si yo sumo la variación de la energía interna desde A hasta B, más la variación de energía interna de B hasta C, más la variación de energía interna de C hasta A, esa suma me debe dar cero. Pero esto de aquí yo lo puedo juntar y eso justamente es la variación de la energía interna, ¿sí? ¿De dónde a dónde? De A, B, C, más la variación de energía interna de C hasta A, ¿correcto? Muy bien. Pero, ¿esto a qué es igual? Este término que está aquí lo voy a pasar al otro lado. Y digo, la variación de la energía interna en el proceso ABC va a ser igual justamente al negativo de la variación de energía interna de C hasta A. Por eso es que justamente reemplacé aquí de esa forma. ¿Correcto? No lo olvides, por favor. Entonces, una vez que he identificado los valores, hago lo siguiente. Calor en el proceso ABC será igual el área bajo la línea BC. Esta área que está pintada de rosado es el área de un cuadrilátero. ¿Cómo lo calculo? Altura, que es esta medida de acá, que equivale a 3 por 10 a la 5, por la base, que es la diferencia entre los volúmenes, 0,3 menos 0,1, 0,2. Más el negativo de la variación de la energía interna del gas de C hasta A. Nos habían dicho que en el proceso de DC hasta A, la variación de energía interna es menos 1000. Entonces, menos 1000 me sale más 1000. Por lo tanto, el calor que quiero hallar vale 61.000 joule. Pero, colocándolo en kilojoule, equivale a 61 kilojoule. Con eso marcamos la clave B en este problema. Uno de los aspectos recurrentes en este tipo de problemas es justamente esto. Poder hallar la variación de la energía interna a partir de otra variación de energía interna que me suelen dar como dato. ¿Y cómo lo hallé? Recordando que esto que estoy viendo acá es un ciclo. Cuando yo veo esto de aquí, es muy probable que yo pueda hacer esta relación de aquí si es que tengo los datos necesarios. ¿Correcto? Bien, jovencitos. Entonces, pasamos al siguiente problema. Problema número 5. Me hablan de una máquina térmica. En dicha máquina térmica hay un gas ideal que realiza un ciclo, absorbiendo 100 kilojoule del foco caliente y realiza un trabajo útil de 40 kilojoule. Calcular me piden el calor disipado y la eficiencia. Muy bien. Entonces, voy a señalar aquí el calor disipado en el ciclo por la máquina térmica, voy a representarlo con QF. La eficiencia de la máquina térmica con N. Entonces, voy a representar la máquina térmica. Recuerda que se representa de esa manera. Profesor, ¿qué es esta parte de acá arriba? Esta parte le corresponde al foco caliente, al lugar donde la temperatura es la más alta en la máquina térmica. Aquí es justamente la representación de la máquina térmica, ¿correcto? En la parte de aquí va a estar el foco frío o también llamado sumidero. Profesor, ¿y las flechas qué significan? Recordamos que esta flecha significa que la máquina térmica está absorbiendo calor, energía del foco caliente. Ese calor que absorbe lo voy a representar con la letra QC. Según dato del problema, el gas ideal absorbe 100 kilojoule de calor del foco caliente. ¿Correcto? Esta flecha de aquí significa que ese calor
que absorbe una parte lo utiliza como trabajo útil. Según el dato del problema, ese trabajo útil es 40 kilojoule. Pero si te has dado cuenta, hay una diferencia. ¿Qué pasa con la diferencia, profesor? Es el calor que pierde. Ese calor que pierde lo simbolizo con QF. Y ese calor va hacia el lugar llamado foco frío o sumidero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo voy a hacer un balance de energías, porque la máquina térmica recibe una cantidad de energía, una parte de ella la usa y la otra la disipa. Entonces, yo digo lo siguiente. El calor absorbido QC es igual al trabajo útil más el calor disipado, el calor perdido, QF. Reemplazando los valores, me doy cuenta que todo está en kilojoule, puedo colocarlo entonces. Calor absorbido, 100 kilojoule. Trabajo útil, 40 kilojoule. Calor disipado, QF. Despejo esta ecuación y sé que el calor disipado vale 60 kilojoule. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿y cómo podría la eficiencia? Bueno, la eficiencia de la máquina térmica lo puedo calcular de esta manera. Calor útil entre calor absorbido. Lo que usas entre el total de lo que se te ha dado. Ahora, según el problema, yo veo que el trabajo útil vale 40 kilojoule. El calor absorbido vale 100 kilojoule. Despejando las unidades, me va a quedar 40 sobre 100, que equivale a 0,4. Pero el problema me lo pide la eficiencia en forma porcentual. Por lo tanto, la eficiencia será, ¿cuánto? 40%. Hallado los dos valores, puedo marcar qué clave, la clave D. ¿Sí? Entonces, de esa manera tú vas a resolver los problemas que impliquen máquinas térmicas. Recuerda, ¿ya? Ahora, pasamos entonces al problema número 6. En el problema número 6, nuevamente aparece una gráfica. ¿Qué dice esta gráfica? Una máquina térmica funciona de acuerdo al ciclo mostrado en la gráfica. Correcto. Si la energía absorbida por ciclo, ahorita vamos a ver qué significa, es de 50 kilojoule, determine la energía liberada en cada ciclo y su eficiencia. Ya, ok, profe. Vamos a ver. ¿Qué me están pidiendo? Primero me piden la energía liberada o el calor liberado. A esa energía liberada o calor liberado yo lo voy a representar de esta manera. Calor liberado por ciclo. Y me piden además la eficiencia de la máquina térmica que la represento con la letra N. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, reviso la gráfica. ¿Qué estoy viendo en la gráfica? Veo una trayectoria cerrada. Entonces, ahí estoy viendo un ciclo. Una vuelta es un ciclo, dos vueltas, dos ciclos, tres vueltas, tres ciclos y así sucesivamente. Estoy viendo que está partiendo de este punto, por ejemplo, lo asumo así, llega a este estado termodinámico, luego pasa a este y retorna al inicial. Me están dando las presiones para cada estado termodinámico y los volúmenes. Algo muy importante acá, siempre fíjate las unidades de los ejes. En el caso de la presión está por 10 a la quinta pascal. Si te olvidas de colocar 10 a la quinta, va a cambiar tu resultado. En el caso del volumen, no hay problema, está en metros cúbicos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en el ciclo que vemos en la gráfica podemos indicar lo siguiente. Voy a colocar a este puntico de acá, punto A, estado termodinámico A. A este punto de aquí, estado termodinámico B. A este punto aquí, estado termodinámico C. Correcto. Ahora, ¿qué hago? Voy a analizar el proceso AB y BC y puedo deducir que en el proceso AB y de BC la sustancia absorbe energía, por lo tanto absorbe calor. Tú dirás, profe, ¿y usted cómo sabe que absorbe energía? Lo que yo voy a hacer acá es un análisis cualitativo, no cuantitativo, cualitativo. Fíjate primero en este proceso, en el proceso AB. ¿Correcto? Bien. ¿Qué tenemos ahí? La sustancia de trabajo está cambiando del punto A al punto B. Bien.
Puedo yo entonces aplicar la primera ley de la termodinámica. Calor de AB es igual trabajo, correcto, voy a borrar acá por favor, no escribí bien, discúlpame, trabajo de AB más la variación de la energía interna de A hacia B. Lo que yo quiero darme cuenta acá, no saber el valor, sino quiero saber si esto es positivo o negativo. Si es positivo, diré la sustancia absorbe energía. Si es negativo, la sustancia cede o pierde energía. Correcto. Analizo el proceso AB. El proceso AB que ves aquí es un proceso isocórico a volumen constante. En esos procesos, recuerda, la sustancia no hace trabajo. Por lo tanto, este trabajo, ¿cuánto vale? Vale cero. Profe, ¿y la energía interna qué pasa? Recuerda que por A debe estar pasando una isoterma, temperatura de A. Por B pasa otra isoterma, temperatura de B. Como la isoterma de B está más hacia afuera, esa isoterma tiene mayor temperatura que la de A. Por lo tanto, como el proceso es de A hacia B, la temperatura de la sustancia aumenta, haciendo que su energía interna aumente. Por eso esta variación será positiva. De esa manera, puedo deducir que el calor de AB es positivo, no negativo. La sustancia absorbe energía en el proceso AB. De manera similar, analizas de B a C y también llegas a la misma conclusión, que de B a C también está absorbiendo energía. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si de A a B y de B a C absorbe energía, profesor, ¿y qué pasa desde C hasta A? Analiza nuevamente. Voy a decir, primera ley, cuando analizo el proceso de C a A, es igual al trabajo de C hasta A más la variación de energía interna de C hasta A. Correcto. Trabajo de C hacia A. Mira la flecha. Me está diciendo que el gas se comprime. Por lo tanto, su trabajo es negativo. Recuerda que por C está pasando una isoterma y por A otra. Como C está más afuera, esta tiene una temperatura mayor. Digo, la temperatura de C es mayor que la temperatura de A. Por lo tanto, el gas disminuye la temperatura, lo cual me dice que el gas está variando su energía interna, haciendo que esta variación sea negativa. Por lo tanto, sumar negativo más negativo, el calor de C es negativo. Por eso puedo yo deducir entonces que ese gas ahí, cuando va desde C hasta A, está perdiendo energía. ¿Correcto? Entonces, recalco acá lo que hemos calculado. De A hacia B absorbe calor. De B a C absorbe calor. De C hasta A pierde o libera calor. Yo puedo sumar el calor desde A hasta B más de B hasta C, como he hecho acá, ese es un calor absorbido. La suma de ambos calores me da el calor absorbido en un ciclo, en una vuelta. Y eso como dato equivale a 50 kilojoules. Ahora, de C hasta A, no me he olvidado, de C hasta A es el calor liberado, ¿correcto? Muy bien. Justamente ese calor liberado de C hasta A es el calor que libera por cada ciclo, ¿correcto? Recuerda que un ciclo es una sola vuelta. Muy bien, ese calor de C a es el que yo quiero calcular. Ahora, pero si he hablado de calores, jóvenes, señoritas, ¿cómo calcularía el trabajo? Recuerda que en un ciclo, en esto que ves acá, en esta trayectoria cerrada, el trabajo del ciclo es el área encerrada dentro de esa trayectoria. En este caso es una figura conocida, es un triángulo rectángulo. Calculamos ese trabajo, ¿correcto? ¿Cómo lo calcularíamos? Bueno, calculas esta base y esta altura y lo multiplicas y lo divides entre 2. Pero, ¿qué relación tiene el trabajo del ciclo con los calores que he dicho hace un momento? Recordamos que el trabajo del ciclo es igual al calor absorbido en el ciclo menos el calor liberado en el ciclo. ¿Correcto? Muy bien. Yo me puedo dar cuenta de los datos que he colocado aquí, que el calor absorbido es 50 kilojoules, equivale a 50 por 10 al cubo, menos el calor liberado en el ciclo. Y esa diferencia es igual al trabajo del ciclo. El trabajo del ciclo, recuerda, sería calcular
el área que ves aquí. ¿Esa área cómo la calculo, profesor? Bueno, es el área de un triángulo rectángulo. ¿Qué teníamos que hacer? Averiguar cuánto mide la base. La base me mide justamente la diferencia de volúmenes, 0,1. La altura de ese triángulo rectángulo, la diferencia en las presiones, 5 por 10 a la quinta pascal, no lo olvides. Multiplico ambos valores. Coloco 0,1, la media de la base, por la altura 5 por 10 a la quinta, entre 2. Entonces, una vez que reemplace los valores, digo 50 por 10 al cubo menos el calor liberado en el ciclo es igual. Opero aquí y me queda 25 por 10 al cubo. Realizo la operación respectiva y el calor liberado en el ciclo me sale 25 kilojoule. Ya hay el calor liberado en el ciclo. Ahora, ¿qué hago? Calculo inmediatamente la eficiencia que tiene esta máquina térmica. La eficiencia la voy a calcular usando esta expresión matemática. Profesor, pero un momentito. Usted hace un momento dijo que la eficiencia sería el trabajo entre el calor absorbido. ¿No es así? Claro. Pero recuerda algo. Tú sabes que el calor absorbido es igual al trabajo más el calor liberado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, en vez de trabajo, voy a colocar calor absorbido menos calor liberado es igual al trabajo. Entonces lo coloco aquí. Calor absorbido menos calor liberado entre calor absorbido. Voy a despejar en dos fracciones y voy a ver que calor absorbido entre calor absorbido me queda 1, menos calor liberado entre calor absorbido. Por eso utilizo esta ecuación de acá. Me facilita esta ecuación que como ya tengo los valores calculados, los voy a poder reemplazar y llego de frente a una respuesta. ¿Correcto? Entonces, aquí, la eficiencia es 1 menos calor liberado en el ciclo, 25 kilojoule, entre calor absorbido en el ciclo, 50 kilojoule. ¿Correcto? Opero, se van las unidades, 25 sobre 50, ¿no es así? ¿Cuánto me queda? Un medio, 1 menos un medio, la eficiencia es 0,5. Veo las respuestas, me lo piden de forma porcentual. 0,5 nos han enseñado que es 50%. De esa manera tengo el calor liberado, 25 kilojoule, y la eficiencia 50%. Marcamos la clave D. ¿Correcto, por favor? Muy bien. En una ocasión, yo vi una pregunta en donde básicamente era el procedimiento como estás viendo en la pantalla, en la pizarra. Pero en la parte final había que indicar lo siguiente. Mira por aquí. Había que indicar, por ejemplo, cuánto calor se libera en 3 ciclos. Ya. El alumno, la alumna, si calcula esto, va a ver el calor que se libera por cada ciclo. Cada ciclo, cada vuelta que dé este proceso, esta sustancia, libera 25 kilojoule de calor. Si a ti te piden cuánto calor libera en 3 ciclos, tú tienes que hacer 3, lo multiplicas por el calor que libera la sustancia por cada ciclo. En este caso, el calor liberado, ¿cuánto era? 25. Por eso dirías que el calor liberado, ¿cuánto sería? 75 kilojoule. Eso es lo que tú tienes que recordar. De la misma forma, si te pidan cuánto calor absorbe por 3 ciclos, sería 50 por 3, equivale a cuánto? A 150 kilojoule. Recuerda que estos valores que has calculado acá son para cada ciclo, para una vuelta. Y de ahí lo multiplicas para el número de ciclos que quieras estar calculando al final. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos entonces, jovencitos, al problema número 7. ¿Qué dice el problema número 7? Una máquina térmica que realiza el ciclo de Carnot consume una potencia de 200 kilowatts entre los focos cuyas temperaturas son 600 Kelvin y 300 Kelvin. Calcule el calor que se pierde por ciclo. Si la máquina funciona con una frecuencia de 20 Hz. Profe, pero
¿Qué tiene que ver la frecuencia aquí? Ahorita lo vamos a entender. Vamos a ver. El problema me está hablando de una máquina térmica que sigue el ciclo de Carnot. Lo que me está pidiendo el problema es que calcule el calor que pierde por ciclo, por un ciclo, no por dos, no por tres, por uno. Ese calor disipado por ciclo lo voy a identificar de esta manera. Calor 2, calor disipado es el calor 2, pero por ciclo, por cada ciclo, ¿correcto? Voy a representar la máquina térmica que sigue el ciclo de Carnot. Recuerda, esta parte es el foco caliente, foco frío, la máquina térmica, absorbe energía, utiliza una parte en trabajo útil y la otra parte la pierde. ¿Correcto? Muy bien. Coloco los datos. Voy a trabajar primero pensando en un segundo. Profesor, ¿por qué usted piensa en un segundo? Si en el problema no me han dicho de un segundo, me dice calcule el trabajo por cada ciclo. Porque recuerda algo, jovencito, te están dando la potencia. Dicen que esta máquina consume una potencia de 200 kilowatts. Un momentito. ¿Qué cosa es potencia? Tú has aprendido que potencia es energía sobre tiempo, ¿correcto? Entonces, si yo digo esto, ¿la potencia cuánto es? La potencia es 200 kilowatts. Y eso equivale a la energía sobre el tiempo. Pero ese tiempo que voy a colocar aquí, convenientemente voy a colocarle de cuánto, de un segundo. ¿Por qué, profe? Porque 200 kilowatts tiene una equivalencia. 200 kilowatts lo puedo escribir como 200 kilojoule por cada segundo. Segundo, segundo se va. Entonces digo, la energía que consume la máquina es cuánto, 200 kilojoule por cada segundo. Por eso coloqué un segundo aquí. Quiero analizar lo que hace la máquina en un solo segundo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, analizado ello, digo, en un segundo, ¿qué ocurre en la máquina? Esta máquina consume, absorbe 200 kilojoules de energía. ¿Correcto? De un foco caliente que está a una temperatura 1, que es 600 Kelvin. Una parte la usa, la otra parte la pierde y la lleva hacia el foco frío que está a una temperatura T2, 300 Kelvin. Este trabajo que está acá es el trabajo útil, ¿correcto? Si yo pudiera calcular ese trabajo, yo podría inmediatamente saber cuánto es el calor que pierde en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, veo que la máquina, recalco, absorbe un calor Q1, utiliza una parte como trabajo W y la parte que pierde es el calor Q2. ¿Correcto? Bien. Pero hay algo importante. Según el dato, esta máquina funciona con una frecuencia de 20 Hz. Ya, ¿y qué tiene que ver los 20 Hz acá? Ahorita lo vas a entender. Mira, en el ciclo de Carnot, recordamos la teoría, en el ciclo de Carnot nos habían dicho que el calor disipado Q2 entre el calor absorbido Q1 es igual a la temperatura del foco frío T2 entre la temperatura del foco caliente T1. Reemplazo los datos y el calor 1, el calor absorbido es 200. La temperatura 2 es ¿cuánto? 300. La temperatura del foco frío y la temperatura T1 del foco caliente es 600. Al hacer esta operación, yo voy a poder calcular el calor disipado al foco frío, que es igual a 100 kilojoules. Pero un momentito, no te emociones. Este calor disipado es ¿en cuánto? En un segundo. En un segundo nada más, porque recuerda que estamos trabajando solamente para un tiempo de un segundo únicamente. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hago? Para hallar el calor que disipa en un ciclo. Para hallar el calor que disipa en un ciclo, tienes que analizar este dato, la frecuencia. Ya, y tú dirás, ¿y cómo lo analizo? Recordamos que en el caso de la frecuencia es el número de veces que ocurre algo en el tiempo.
En este caso, el número de ciclos que realiza la máquina en un cierto tiempo. Según el dato, la frecuencia vale 20. 20 es igual al número de ciclos que realiza en un tiempo de un segundo. De ahí despejo y puedo encontrar que el número de ciclos para esta frecuencia es 20 ciclos. Es decir, de acuerdo a esta frecuencia, la máquina realiza 20 ciclos en un segundo. 20 veces absorbe esta cantidad. ¿Correcto? ¿Cuál, profe? Recuerda, 20 Hz me está diciendo que la máquina está realizando 20 ciclos en un segundo. En un segundo, la máquina absorbe ¿cuánto? 200 kilojoule y disipa 100 kilojoule por cada segundo. Por lo tanto, podría decir, como la máquina realiza 20 ciclos y en 20 ciclos elimina o disipa o pierde 100 kilojoule, diré, por cada ciclo, ¿cuánto absorbe? 100 el total que pierde en un segundo entre el número de ciclos en un segundo, que es 20. En este caso, el calor liberado, ¿cuánto será? 100 sobre 20 será 5 kilojoule. 5 kilojoule es lo que la máquina pierde o libera por cada ciclo. ¿Correcto? Entonces, ahí, ¿qué clave marcamos? Marcamos la clave A. Recalco aquí que es muy importante que recuerdes qué significa la frecuencia. La frecuencia significa el número de veces que ocurre un evento en el tiempo. Hemos podido ver que, de acuerdo al dato, 20 Hz es la frecuencia de la máquina. 20 Hz significa que está haciendo un número de ciclos en un tiempo de un segundo. Correcto. Despejo y averiguo que este es el número de ciclos totales. ¿Qué significa? Que en 20 ciclos la máquina está perdiendo este total de energía. Por lo tanto, si yo quiero averiguar cuánto pierde en un ciclo, divido el total que pierde entre el número de ciclos y llego a la respuesta que ves aquí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez terminado el problema, marcamos la clave A, que es 5 kilojoule. ¿Sí? Ten cuidado, porque a lo mejor el problema me colocaba como respuesta 100 kilojoule. Si llegabas aquí, te podías confundir y marcabas 100 kilojoule. Por eso, siempre interpretas bien los datos. ¿Sí? Pasamos al problema número 8. ¿Qué dice? La máxima eficiencia teórica de una máquina de gasolina basada en el ciclo de Carnot es de 25%. Si el gas liberado a la atmósfera presenta una temperatura de 300 Kelvin, quiere que calculemos la temperatura del cilindro inmediatamente después de la combustión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos que calcular la temperatura del cilindro después de la combustión. A esa temperatura le llamamos T1. ¿Sí? Tenemos un motor de gasolina que sigue el ciclo de Carnot, por eso representamos la máquina térmica. Entonces, ¿qué vemos aquí? Este es el calor Q1, el calor que absorbe la máquina térmica, ¿correcto? Una parte de ella la utiliza en trabajo, útil, y la otra parte la pierde. Este es el calor 2. Entonces, ahora yo veo en el problema y me han dicho que esa máquina tiene una eficiencia del 25%. Muy bien. La temperatura T2, ¿por qué vale 300? Porque esta máquina térmica, este motor está disipando, está expulsando los gases a la atmósfera. Esa atmósfera donde van los gases es el sumidero, el foco frío, y los expulsa a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Correcto? Muy bien, esa es la temperatura del foco frío. T1, la temperatura que me están pidiendo, justamente la temperatura del foco caliente. Esa temperatura yo necesito calcular. Entonces, ¿qué hago para calcular T1? Recuerdo la eficiencia. La eficiencia sabemos que es trabajo útil entre calor absorbido. Yo recuerdo que el trabajo lo puedo calcular también como calor absorbido menos calor perdido o calor disipado. Entonces,
Yo aquí hago lo siguiente. Q1 entre Q1 me da 1. Menos Q2 entre Q1 me queda Q2 entre Q1. ¿Y para qué hago esto, profesor? Porque debo recordar que en un ciclo de Carnot se cumple esta relación. El calor 2, el calor perdido, entre el calor 1, calor absorbido, es igual a la temperatura 2 del foco frío entre la temperatura 1 del foco caliente. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es lo siguiente. En vez de colocar Q2 entre Q1, reemplazo por T2 entre T1. Aquí. Y yo sé justamente lo siguiente. La eficiencia es 25%, que es equivalente a un cuarto. 1 lo dejo igual, menos T2, que vale 300, temperatura del foco frío, entre T1, que es justamente lo que me están preguntando en el problema. Resuelvo esta operación y la temperatura me sale 400 Kelvin. De esa forma marcamos la clave D en el problema. ¿Correcto, chicos? Bueno, jóvenes, espero que haya sido de utilidad estos problemas tratando de consolidar lo que has aprendido en el seminario de termodinámica. Con estos jovencitos hemos llegado al final de la parte práctica. Sugerencia, repasa nuevamente la teoría y nuevamente revisa los ejercicios para que puedas seguir practicando y entendiendo mucho más el tema. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.